Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 9 de abril de 2016. Comienza el ministerio. Sábado 2 de abril. Para memorizar. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, verso 19. Una de las grandes luchas de la humanidad ha sido descubrir cuál es el significado y el propósito de la vida, y saber cómo vivirla. Después de todo, no venimos al mundo con un manual de instrucciones debajo del brazo, que nos indique de qué modo vivir, ¿verdad? No entendí cuál era el significado de la vida, dijo un joven de 17 años, de una familia de buenos recursos y adicto a drogas recetadas. Todavía no lo sé, pero pensé que todos los demás lo sabían, de que todos conocían este gran secreto, menos yo. Pensé que todos entendían por qué estamos aquí, y que todos estaban secretamente felices sin mí. Paul Feyerabend, un escritor alemán y filósofo de la ciencia, confesó en su autobiografía: así pasa un día tras otro y no resulta claro por qué hay que vivir. Por ello, Dios nos dio la Biblia, el Evangelio. Tenemos la historia de Jesús y lo que hizo por nosotros. En Jesús, su preexistencia, nacimiento, vida, muerte, ministerio en el cielo y su segunda venida, encontramos las respuestas a las preguntas más apremiantes de la vida. Esta semana consideraremos el comienzo de la vida y obra de Cristo aquí sobre la tierra, una vida que da significado a la nuestra. Domingo 3 de abril. Juan el Bautista y la verdad presente. Mateo capítulo 3 comienza con Juan el Bautista, cuya primera palabra registrada en el texto es un imperativo: arrepentíos. Mateo capítulo 3 verso 2. De cierto modo, ese es un resumen de lo que Dios le estuvo diciendo a la humanidad desde la caída. Arrepentíos, aceptad mi perdón. Apartaos de vuestros pecados y encontraréis la redención y descanso para vuestras almas. Y no importa cuán universal sea este mensaje, Juan expone una verdad presente, distintiva. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 12. Un mensaje para aquellas personas en ese momento específico. Escucha Mateo capítulo 3 versos 2 y 3. ¿Cuál era el mensaje que Juan predicaba junto con el llamado al arrepentimiento, el bautismo y la confesión? Compara este texto también con Mateo capítulo 3 verso 6. Mateo capítulo 3 versos 2 y 3. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo capítulo 3 verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan hace aquí lo que se hace en todo el Nuevo Testamento. Cita el Antiguo Testamento. Las profecías de éste cobran vida en aquel. Sea Jesús o Pablo o Pedro o Juan, todos citan el Antiguo Testamento para ayudar a validar, explicar o incluso demostrar lo que sucedía. No es extraño que Pedro, aun en el contexto de los milagros que personalmente había presenciado, haya enfatizado la palabra profética más segura. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, cuando habló del ministerio de Jesús. Escucha Mateo capítulo 3, versos 7 al 12. ¿Qué mensaje tenía Juan para los líderes? A pesar de sus severas palabras, ¿qué esperanza se les ofrece?
al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Nota cuán central es Jesús en todo lo que Juan predicaba. Todo, aun en ese entonces, tenía que ver con Jesús, quién era y qué haría. Aunque lo que presentaba era el Evangelio, Juan también dejó en claro que habría una evaluación final, una división final entre el trigo y la cizaña, y que las profecías señalaban quién haría esa separación. Esto es una prueba adicional de cuán inseparables son el Evangelio y el juicio. Aquí también hay un ejemplo de la manera en que en la Biblia la primera y la segunda venidas de Jesús son consideradas un solo evento. Lo vemos cuando Juan, en el contexto inmediato de la primera venida de Cristo, habla de la segunda venida. Lunes 4 de abril. El contraste en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4 verso 1. Imagina esta escena desde la perspectiva de Satanás mismo. El ser exaltado y divino, a quien él conocía como el Hijo de Dios, se había humillado a sí mismo, había tomado forma humana, a fin de salvar a la raza humana. Este era el mismo Jesús contra quien había batallado en el cielo y que los había arrojado afuera a él y a sus ángeles. Ver Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Ahora, sin embargo, ese Jesús era ¿qué? Un ser humano extenuado, solo, en el áspero desierto, sin ningún apoyo obvio. Seguramente, ahora Jesús sería presa fácil de los engaños de Satanás. Cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez en conflicto, Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales y Satanás el caudillo de la rebelión del cielo. Fue echado fuera. Ahora su condición está aparentemente invertida, y Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja. Deseado de todas las gentes, página 94. ¡Qué contraste! Lucifer quiso ser semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, verso 14. Y Jesús se vació de la gloria del cielo. Aquí, en esta escena, podemos ver la vasta diferencia entre lo que es la santidad y lo que hace el pecado. Compara Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, con Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Qué nos dice esto acerca de la diferencia entre el carácter de Jesús y el de Satanás? Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono,
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagina de qué modo los ángeles, que habían conocido a Jesús en su gloria celestial, habrán considerado lo que estaba sucediendo cuando los dos adversarios se encontraron cara a cara en un tipo de conflicto que ninguno de los dos había enfrentado antes en relación con el otro. Aunque nosotros hoy tenemos la ventaja decidida de saber el resultado final de esta contienda, en ese momento los ángeles, en realidad el cielo entero, no lo sabían, y así debieron de haber observado atentamente este conflicto con absorta fascinación. Satanás se exaltó a sí mismo, Jesús se humilló aún hasta la muerte. ¿Qué podemos aprender de este enorme contraste y de qué manera podemos aplicar esta verdad importante a nosotros mismos? ¿De qué modo debería impactar la forma en que tomamos ciertas decisiones, especialmente aquellas en las que está en juego nuestro ego? Martes 5 de abril. Las tentaciones. Escucha Mateo capítulo 4 versos 1 al 12. ¿Qué sucedió con estas tentaciones? ¿Por qué Jesús tenía que pasar por esto? ¿Qué tiene que ver esta historia con la salvación? ¿Cómo soportó Jesús estas fuertes tentaciones en condiciones tan difíciles? ¿Y qué debe decirnos esto acerca de resistir las tentaciones? Mateo capítulo 4 versos 1 al 12. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Mateo capítulo 4 verso 1 comienza con lo que parece ser un pensamiento extraño, que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Se nos pide que oremos para no ser conducidos a la tentación por el diablo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo capítulo 6 verso 13. ¿Por qué entonces conduciría el Espíritu Santo a Jesús de este modo? Una clave se encuentra en el capítulo anterior,
cuando Jesús fue a Juan para ser bautizado. Vino la resistencia de Juan. Jesús le dice: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo capítulo 3, verso 15. Para cumplir toda justicia, es decir, hacer lo que era necesario a fin de ser un ejemplo para la humanidad y su representante perfecto, Jesús tenía que ser bautizado aun cuando no tenía pecado. En la tentación en el desierto, Jesús tenía que pasar por lo mismo que pasó Adán. Necesitaba obtener la victoria sobre la tentación que todos nosotros, de Adán en adelante, no hemos alcanzado. Al hacer esto, Cristo debía de resarcir el fracaso de Adán. Deseado de todas las gentes, página 91. Solo que Jesús lo logró bajo condiciones muy diferentes de las que Adán había afrontado. Con esta victoria, Jesús mostró que no tenemos excusa para el pecado, que no hay justificación para él y que cuando somos tentados no necesitamos caer, sino que podemos vencer por medio de la fe y la sumisión. Como se nos ha dicho: resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. ¿De qué modo este informe hace que nuestra necesidad de la justicia de Cristo sea tan esencial, al mostrarnos de manera tan poderosa de que no hay excusa por nuestro pecado? Imagina si tuviéramos que sostenernos con nuestra propia justicia sin la justificación por nuestros pecados. ¿Qué esperanza tendríamos? Miércoles 6 de abril. La tierra de Zabulón y Neftalí. Mateo capítulo 4, verso 12 nos habla del encarcelamiento de Juan, lo que concluyó con su ministerio. En este momento comienza oficialmente el ministerio de Jesús. El texto no dice por qué, cuando Jesús oyó acerca de Juan, se fue a Galilea. Solo dice que se fue. Ver también en Marcos capítulo 1, versos 14 al 16. Lucas capítulo 4, verso 14. Tal vez mientras Juan todavía predicaba, Jesús quería mantener un perfil bajo, para evitar alguna rivalidad. El verbo griego en Mateo capítulo 4, verso 12, a menudo traducido como partió, puede dar la idea de retirarse en el sentido de evitar un peligro. Tal vez Jesús procuraba evitar problemas de un modo prudente. Escucha Mateo capítulo 4, versos 13 al 16. Ver también Isaías capítulo 9, versos 1 y 2, donde dice que Jesús se detuvo en el área de Zabulón y Neftalí. ¿Qué indican estos textos acerca del ministerio de Jesús? Mateo capítulo 4, versos 13 al 16. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Zabulón y Neftalí fueron dos de los hijos de Jacob. Ver Génesis capítulo 35, versículos 23 al 26.
y sus descendientes llegaron a ser 2 de las tribus que se instalaron en la hermosa región del norte. Lamentablemente, estas 2 tribus estuvieron entre las 10 que abandonaron su fe en Dios y se volvieron hacia el mundo. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento denunciaron la pecaminosidad y la mundanalidad de estas tribus norteñas que finalmente fueron vencidas y dispersas por los asirios. A su vez, ellos trajeron gentiles a Israel y Galilea llegó a ser una población mixta, un lugar oscuro y confuso. El profeta de Galilea más famoso fue Jonás, lo que debe decirnos algo acerca del nivel de compromiso que tenían. Cualesquiera que hayan sido los problemas en Galilea, existía esta hermosa profecía en Isaías que aún a la tierra oscura de Zabulón y Neftalí, a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo capítulo 4, verso 16. En otras palabras, fue aquí donde la necesidad era tan grande, donde la gente era considerada ruda, atrasada y tosca, el lugar en que Jesús vivió y ministró a los hombres. Vemos aquí la disposición de Jesús a humillarse a sí mismo en favor de otros. Además, es otro ejemplo de cuán central era el Antiguo Testamento en el ministerio de Jesús. ¿De qué forma podemos evitar la tentación de considerar a las personas como indignas de nuestros esfuerzos para ministrar y testificar? ¿Qué tiene de malo esa actitud? Jueves 7 de abril. El llamado de los pecadores. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 17. Al igual que Juan, Jesús comenzó su ministerio con un llamado al arrepentimiento. Él sabía, como lo sabía Juan, de la condición caída de la humanidad y de la necesidad que tiene ésta de arrepentirse y alcanzar el conocimiento de Dios. De este modo, no sorprende que su primera proclamación pública, por lo menos como se registra aquí en Mateo, haya sido un llamado al arrepentimiento. Escucha Mateo capítulo 4, versos 17 al 22. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de cuán completo es el llamado de Jesús para nuestras vidas? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Allí en la tierra olvidada de Galilea había una pequeña empresa de pesca manejada por 4 jóvenes, 2 parejas de hermanos. Estos hombres aparentemente estaban inclinados hacia Dios porque por algún tiempo algunos de ellos siguieron a Juan el Bautista. Pero para su sorpresa, Juan el Bautista les había señalado en la dirección de otro hombre joven de su misma región. Jesús de Nazaret se aproximó a estos hombres y les pidió que pasaran algún tiempo con él. Ver Juan capítulo 1. Esta es la forma en que operaba esa cultura. Los hombres se acercaban a algún rabí, quien tomaba la decisión final acerca de quiénes serían sus discípulos. Y cuando un rabí te pedía que fueras su discípulo,
Era un momento de mucho entusiasmo. Muchas personas han crecido con la idea de que, cuando Jesús llamó a los discípulos junto al mar, era la primera vez que se habían encontrado. Sin embargo, por Juan capítulo 1 al 5, sabemos que estos hombres ya habían pasado un año con Jesús, aparentemente sobre la base de tiempo parcial. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y las costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida, hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con él. Deseado de todas las gentes, página 215. Viernes 8 de abril, para estudiar y meditar. Un evangelista vino a la ciudad y anunció sus reuniones del siguiente modo: vengan a ver a un predicador que arranca una página de la Biblia. Eso sin duda atrajo a una muchedumbre. Luego se paró delante de ellos, abrió su Biblia y, para asombro de todos, arrancó una página. Esta página, dijo, nunca debió estar allí. Es la página que separa el Antiguo Testamento del Nuevo. Esta anécdota teatral tenía un buen punto. Estos dos libros son realmente uno solo. A través de todo el Nuevo Testamento se cita al Antiguo Testamento. Una y otra vez, los eventos del Nuevo Testamento se explican y justifican, ya sea por Jesús mismo o por los demás autores del Nuevo Testamento, con referencias al Antiguo Testamento. Cuán a menudo Jesús hizo declaraciones de una manera u otra, tales como la Escritura debe cumplirse. Jesús mismo repetidamente señaló hacia el Antiguo Testamento. Ver, por ejemplo, Juan capítulo 5, verso 39, Lucas capítulo 24, verso 27, Mateo capítulo 22, verso 29, Juan capítulo 13, verso 18. Pablo citaba los escritos del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 4, verso 3, capítulo 11, verso 8, Gálatas capítulo 4, verso 27. El libro del Apocalipsis contiene unas 550 alusiones al Antiguo Testamento. En estos casos y otros, el Nuevo Testamento se vincula constantemente con el Antiguo. Ambos testamentos son las revelaciones escritas de Dios para la humanidad con el plan de salvación. Aunque algunas partes del Antiguo Testamento, como el sistema de sacrificios, ya no obligan a los cristianos, nunca debemos cometer el error de relegar el Antiguo Testamento y considerarlo inferior al Nuevo Testamento. La Biblia está compuesta por ambos, y de ambos aprendemos las verdades vitales acerca de Dios y del plan de salvación. Preguntas para dialogar. 1. Podemos ver las diversas maneras en que Satanás tentó a Jesús, pero Jesús no cayó en ninguna de las tentaciones ni los engaños. Nota cuán central es la palabra de Dios allí. Jesús, ahora, en semejanza de carne de pecado, Romanos capítulo 8, verso 3, usó las Escrituras como medio de defensa contra las tentaciones del diablo. El que Jesús haya hecho esto, ¿qué indica sobre la importancia de la Biblia
al luchar contra las tentaciones? Conociendo este principio, ¿de qué maneras podemos ponerlo en práctica? ¿De qué modo usamos la Biblia para resistir los asaltos que todos afrontamos? 2. ¿De qué forma podemos aprender a ser humildes y a mantenernos así? ¿Qué función debe desempeñar la cruz en ayudarnos en esta área vital? Nuestra Esperanza.cl